¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo la comunicación audiovisual influye en el desarrollo de fenómenos sociales, culturas contemporáneas y en la construcción de la subjetividad de cada individuo? Yo no, y sé que mi equipo tampoco lo hizo en un principio. No obstante, gracias a la asignatura de Cultura Audiovisual, pudimos empezar a profundizar en distintos temas, aspectos, teorías que rodean, nuevamente, a la comunicación audiovisual, generándonos cierto interés y deseo por investigar justamente cómo todo este panorama, aspecto, ámbito, ciencia, campo, es capaz de influir en los tres factores que mencioné inicialmente. Así que, con esto en mente, desarrollamos un proyecto en el cual justamente queríamos revisar y comprender el rol de la comunicación audiovisual en la construcción de fenómenos sociales y culturales contemporáneos, además de la subjetividad de cada individuo. Pero no lo hicimos solamente entre nosotros tres colombianos estudiantes de audiovisuales de la Universidad de La Sabana, no, sino que nos fuimos un poco más allá y buscamos comparar justamente este panorama con alguien extranjero, de otro país, pero no México, Argentina, Chile o cualquier país hispanohablante, no. Decidimos ir mucho más allá y nos fuimos a encontrar a George, un libanés, el cual tiene mucho por contar y nosotros mucho que analizar. Así que comencemos con esta aventura. El objetivo de este trabajo es comprender el papel de la comunicación audiovisual en los fenómenos sociales y culturales contemporáneos y en la construcción de la subjetividad. Para alcanzar este objetivo, nosotros como estudiantes buscamos establecer una relación de analista-observador con un sujeto extranjero, en este caso, George, de 27 años, proveniente del Líbano. Mediante una estrategia de relación espejo, se generó un intercambio intercultural, con el propósito no solo de definir ciertos conceptos claves de la cultura audiovisual a partir del problema de la subjetividad, además de localizar el medio social y cultural del sujeto, como también del grupo estudiantil, sino también en torno a una representación audiovisual nostálgica concreta compartida, siendo en este caso Toy Story 2. Toy Story 2, dirigida por John Lasseter, se estrenó en el año 1999. Es una película animada la cual gira alrededor del género infantil, comedia, aventura, animación y fantasía. La sinopsis dicta lo siguiente. Cuando Woody es secuestrado por un coleccionista de juguetes, Buzz y sus amigos emprenden una misión de rescate, pero Woody encuentra tentadora la idea de ser inmortalizado en un museo. Ahora, antes de profundizar en los contenidos de las entrevistas y el ejercicio de espejo-reflejo realizados, es vital tener claras unas precisiones teóricas sobre algunos de los conceptos vistos en la clase de cultura audiovisual, comenzando con las representaciones sistemáticas. Es vital comprender la representación como la presentación de algo que está ausente, ya sea a través de un signo, ícono o símbolo respectivamente. Como mencionó la segunda cita de Strunken y Cartwright, la representación se refiere al uso del lenguaje e imágenes para crear significado en el mundo que nos rodea. Este proceso se lleva a cabo a través de sistemas que se estructuran según reglas y convenciones. Estas últimas pueden ser definidas a nivel social y es lo que nos permite a nosotros desglosar el significado y comprender qué significa cada cosa que vemos, la representación, qué termina siendo. Es la presentación de qué es lo que está ausente. Ya que, como menciona esta tercera cita de Strunken y Cartwright, el mundo material tiene significado y solo se puede ver a través de las representaciones. Asimismo, las representaciones vienen en distintos niveles, comenzando por lo más básico, las representaciones individuales, seguidas por las representaciones colectivas y por último las representaciones sistemáticas. Iniciando con las representaciones colectivas, estas pueden ser verdad o no, pero siempre tienen poder. Y estamos en el terreno de las representaciones colectivas y su relación con procesos que implican productos visuales, audiovisuales, artísticos o sociales.
Por otro lado, las representaciones sistemáticas o los sistemas de representación ya son megaesquemas, es un conjunto de representaciones colectivas altamente dominantes de conocimiento y nos permiten relacionar. Un principio teórico desarrollado por David Borwell, como dicta la cita, es de que todo filme está inscrito en un canon histórico de representación, que posee sus propias reglas y formas. Con esto en mente, y como dicta Mirzoeff, es posible que todos los modos de representación cambien con el tiempo o sean desafiados por otros medios de representación. En cuanto a lo simbólico, es interesante acotar acá cómo todos los signos son simbólicos y las representaciones tienen una carga en sí. Lo real no existe sin lo simbólico, así como el mundo no existe sin representaciones, si no hay un peso, si no hay un significado de fondo. No existe lo real. Cada palabra es un código cultural y eso nos lleva a la siguiente afirmación, y es de que la cultura son tramas o tejidos de símbolos que se entrelazan con sistemas mediados por lo audiovisual. Asimismo, si no hay representantes, no hay símbolos o signos, y toda representación depende de una representación colectiva. Como dicta Crowley, la modernidad es inseparable, por un lado, de una reconstrucción del observador, y por el otro, de una proliferación de signos y objetos en circulación cuyos efectos coinciden con su visualidad. Asimismo, las representaciones colectivas sobre conceptos se tienden a codificar mediante signos y símbolos. Es decir, la representación de algo que es ausente pero tiene una carga de significado dentro de sí. En cuanto a las prácticas de audiovisualidad, podemos comprenderlas en tres. La visión como la percepción por medio de todos los sentidos, no solo a través de los ojos. La visualidad, la cual está mediada según las convenciones sociales, se necesita una experiencia y percepción social. Y por último, pero no menos importante, lo visible, que es aquello que se nos permite ver en nuestro campo de visión, siendo ligado al contexto o al régimen o campo escópico. El campo y régimen escópico se comprende como aquello que define qué vemos, qué no vemos, qué está siendo mediatizado y qué no lo está haciendo. Con esto en mente, es vital traer a colación tres citas de Brea. Ver es entonces el resultado de una construcción cultural y por lo tanto siempre un hacer complejo, híbrido, podría ser entonces el punto de partida básico. La segunda cita dicta lo siguiente, y es de que no hay hechos de visualidad puros, sino actos de ver extremadamente complejos que resultan de la cristalización y amalgama de un espeso trenzado de operadores y un no menos espesado trenzado de intereses de representación en lisa. Intereses de raza, género, clase, diferencia cultural, grupos de creencias o afinidades, etc. Es decir, hay un interés en cómo se representan las cosas detrás de la persona que crea representaciones, en este caso, a nivel audiovisual. Y por último, pero no menos importante, se trata de analizar cómo estas presuposiciones y creencias, efectivamente se constituyen en hechos socialmente relevantes y hasta a veces en su ámbito en dominantes o hegemónicos. Es decir, el campo y el régimen escópico se posicionan y dictaminan lo que es visible para nosotros y qué no lo es. Respecto a la temática de identidades, son una construcción de la sociedad que tratan de definir al otro e incluso a sí mismo desde un proceso subjetivo. Configura con una identidad, se identifica con aquello que se vuelve o reconoce como propio. Por último, pero no menos importante, nos identificamos con categorías socioculturales. Asimismo, también las apropiamos según nuestra identidad. Sobre la temática de mitologías, es necesario traer a colación dos citas textuales. La primera de Berger y Luckmann dicta lo siguiente. La mitología es una fase necesaria para el desarrollo del conocimiento humano, pues muchas de las conceptualizaciones antiguas que ayudan al mantenimiento del universo tienen una línea mitológica, considerándola una de la realidad que plantea la constante penetración del mundo de la experiencia cotidiana por fuerzas sagradas. Por parte de Andrade, él dicta que los mitos pasaron entonces a formar parte del dominio de la ficción, de la literatura y del arte,
y fueron alejados de las historias científicamente probadas. Surge, por lo tanto, la necesidad de ver lo mítico como una tradición que forma parte de una complejidad cultural vigente. Por parte de los códigos de la nostalgia, es vital comprenderlos como aquellos elementos que configuran ciertos productos audiovisuales, los cuales al desglosarse y desmenuzarse permiten dar cuenta de códigos específicos que apelan a los sentimientos de nostalgia. En este caso, traeremos a colación 3 citas textuales importantes. Lo importante aquí radica en la idea de pensar el pasado no como algo que ya no existe, sino que nos constituye. Estamos hechos del pasado. El pasado son fragmentos que vuelven a nosotros en una ecología que permite comprendernos de otra forma. La nostalgia, dicta la segunda frase, se manifiesta de muchas formas, desde la posición frente a las maneras en las que hoy se expresa la cultura, hasta la negación de las prácticas culturales contemporáneas por parte de quienes buscan en la nostalgia, precisamente, protegerse del presente. Y por último, pero no menos importante, pensarse como sujetos de la historia, que ya no es una sola, y a entender que tienen el compromiso de construir un futuro, sin olvidar de dónde vienen o de dónde creen venir. Con esta información teórica clara, podemos proceder ahora a realizar el primer ejercicio práctico, siendo este la resolución de una entrevista para conocer aún más y perfilar desde ya ciertos componentes claves en la construcción de la subjetividad del individuo. Los 4 participantes son Alejo, Juanes y Pablo, los 3 estudiantes de la Universidad de La Sabana, y Georges, de 27 años, de Líbano respectivamente, con el cual se buscará analizar y comparar sus respuestas según también las respuestas de los jóvenes colombianos. Sin nada más que agregar, comencemos. Maybe Toy Story. Okay, a classic, yeah. Yeah. And now, Toy Story 2, to be particular. okay, the second. Yeah. Okay. Yo considero que fue Toy Story 1, la verdad. ¿Y el programa de televisión? El programa de televisión más representativo, Plaza Sésamo. Podría ser entre Coraline 9, películas de Tim Burton, también de Disney Pixar como La Era del Hielo, Monster Inc., todas ellas. Yo creería que tal vez vendrían siendo todas las de Pixar. A mí me marcó mucho lo que fue Buscando a Nemo, Los Increíbles como tal, pero también, digamos, ciertos especiales de Navidad o de ciertas como ocasiones, tipo cuando en su momento existía Jetix en Cartoon Network, lo que eran las películas de Disney Channel, los clásicos animados. Tal vez concretarla en una sea muy complicado, pero yo creo que tal vez la que de cierta manera no la marcó necesariamente la infancia, sino todo lo que significó después, fue Toy Story 3. Creo que sí fue un evento que terminó marcando generaciones como tal. Yeah, I can remember distinctly. I don't know from which show or something, but I remember distinctly using the word baby, and like my parents or people around me saying, "Oh, where did you learn this word?" or something like that. Also using the word sexy. But I don't know the particular show, if that's important. Gestures, maybe like giving a thumb, like a middle finger or something from a Okay. wrestling show or something. I don't know, but nothing particular. Sí, la verdad yo era una de las personas que le gustaba actuar como actuaban los chicos del barrio, porque pues me parecían que era como muy cool y sus gestos y todo lo que hacían, entonces sí, me identificaba como con esos personajes. Sí, en mi infancia me acuerdo mucho antes rascarme acá, cuando me daba pena. Podría decir que algunas frases, pero ya diría muy niño, cuando uno no podía decir groserías, rayos, caramba, todas esas palabras para suplantar las groserías.
Sí, justamente la historia es chistosa y es de que en Phineas y Ferb había un chiste muy, muy tonto tal vez, desde que había una cebra que por alguna razón siempre llamaba Candace Kevin. Entonces yo instintivamente como que me lo apropié y empecé a llamar a todo el mundo Kevin y muchos creían que era por Ben 10, pero venía siendo como por ese chiste como tal. También, digamos, empecé a apropiar mucho lo que era la frase de que la fuerza te acompañe, como que también la empezaba a decir siempre que me despedía, siempre que quería mandar buenos deseos, nuevamente significaba demasiado para mí en este caso. También, y a día de hoy lo sigo utilizando lo que he escuchado como de vez en cuando, frase icónica de Rayo McQueen. Entonces, yo creo que más que movimientos, bueno, hay movimiento, pero ya no entra como en productos que vi en mi infancia o preadolescencia. Fue en mi adolescencia cuando empecé a ver The Walking Dead. Hay un personaje que siempre que estaba nervioso o ansioso o iba a matar a alguien, se rascaba la cabeza y no sé, empecé a apropiarme de eso como tal. Pero retomando el punto, lo que sería en infancia y preadolescencia, creo que yo me apropié mucho como de frases icónicas de personajes que me gustaba utilizarlas a modo de remate o comentarios en cualquier conversación. I mean, the most important was the phone, I think. Okay. Although I only had the phone when I was a personal phone when I was 18. So maybe 10 years ago. Growing up distinctly, I remember when I saved up money to buy a video game console. That was important. Also, the first time we had a computer at home was I mean a special time, I guess. But the one that most influenced and shaped the way I live is the phone. I guess. Considero que era la televisión. De hecho, fue el único aparato electrónico que tuve en mi casa durante mi infancia. Entonces, pues, la televisión era lo que más usaba. El teléfono, más que todo, a ver, más del obvio hecho de comunicar, sino del llegar a información. De ahí veía las series, veía las animaciones indie, ahí podía averiguar información sobre mis series favoritas, las wiki fandoms, cosas relacionadas con, por ejemplo, los chicos del barrio, quién era uno, quién era dos, quién era tres, en qué se especializaban. Entonces el teléfono por toda la información que me brindó. Yo creo que lo que más estuvo presente en mi infancia fue la televisión. Yo vine a tener celular propio y un buen celular decente entre los 16 y 17 años respectivamente. Y tablet, digamos, era una compartida entre la casa, más que tú utilizada por mi papá para el trabajo, entonces no es que estuviera tan conectado, consolas no tuve. Entonces lo que fue el televisor y el DVD fue muy importante para mí. Yo soy de las personas que amaba ir a Blockbuster, entonces claro, cualquier película que alquiláramos, consiguiéramos, compráramos, siempre era poner en el DVD y pasar horas y horas viendo películas, viendo historias y más que todo viendo especiales, televisión por la noche. Yo creo que la televisión fue el principal canal para recibir la información o tal vez los productos audiovisuales que en lo personal marcaron mi infancia, que fueron de los 80, 70, 80 y 90, diría yo. To me, it means art. Okay. Art, but also I always try to analyze the message or what's something that is coming across from it, which makes it hard for me when I watch something that the intended purpose is not to have a message behind it. So that's what I think about. Like when I think of cinema or movies, I think of what's this movie trying to get across. Okay. Yeah. I study philosophy of religion, and I always analyze worldviews and what's the worldview of the people who directed this or wrote this. So that's it. Yeah. El cine y la televisión para mí representan creatividad. Considero que el poder crear productos audiovisuales es una tarea de personas que necesitan bastante capacidad de creación. Arte, un medio también de entretenimiento, una distracción, otro mundo también podría decirse.
La televisión es un medio por el cual yo también siento que se pueden transmitir historias de todo tipo para, en este caso, distintos formatos, distintos tipos de edades, distintos públicos, por así decirlo. Es un canal muy comercial para transmitir información, pero al mismo tiempo, nuevamente, historias. Basta con ver, digamos, cómo hay productos desde los realities de Discovery Home and Health hasta lo que ellos ya son vastas producciones, como lo está pasando ahorita con Rings of Power o House of Dragon. Pero el cine significa mucho más, además de ser una puerta para contar historias, además de ser una forma de tratar de transmitir algo con el lenguaje audiovisual. El cine lo siento como un arte, como una búsqueda de transmitir un sentimiento, algo más allá, algo que apele, conmocione y ponga a vibrar al espectador, que lo haga salir de las salas y hablarlo con los amigos, con la gente que conoce, con sus familiares. El cine, de cierta manera, no recuerdo cuál es el director que dijo la frase, creo que es Scorsese, si mal no estoy, pero el cine es la vida en 24 milímetros. Creo que esa frase tal vez define qué simboliza el cine para mí. Pokemon series was big where Okay. we are. I was born in the 90s, so it came up in where I live in Lebanon, early 2000s, because it was also translated into Arabic, dubbed into Arabic. So that was like all the kids watched Pokemon and went to school and talked about it. A few people watched Cartoon Network because it was in English. It was not translated, Okay. and other channels were translated into Arabic. El producto más popular durante mi infancia era Plaza Sésamo. De videojuegos está el GTA San Andreas, el FIFA, el Pro Evolution, Club Penguin, Habbo. De películas, Toy Story, La Era del Hielo. Y de series las mismas que dije. Plaza Sésamo, Backyardigans en mi infancia. Y ya. Yo creo que también vendría siendo Ben 10. O sea, era un hit. Nada que hacer. Ben 10 era un hit completamente. Y bueno, también de cierta manera, y a su propio estilo, Piratas del Caribe. No sé si era más por el círculo social en el que yo estaba o en el ambiente, o que nos pusieron a hacer muchas actividades relacionadas al Caribe en ese momento en el colegio, pero Piratas del Caribe y Ben 10 como que sí eran como los más populares en su momento. So when I was born, and all my childhood up until I was 10 years old, my mom was a school teacher, and my brother and I were students. That's the main focus of our life, is to be a student. Everything else you do was a hobby that you use to relax, but student is your identity. And then my dad was a priest. So all throughout the week, he would interact with people and prepare for church and all that stuff. So he was more at home, and my mom was going to school every day, and we would go with her. That was sort of the dialogue. I think, like Colombia, Lebanon is familial, so your grandparents, your uncles, your aunts are involved in your life as well. You see them on a weekly basis. So I would see my grandparents more regularly, but they were all. My grandma actually was a nurse; she was still working. So we would spend time on the weekends there, and like they were in our lives as well, regularly. Y mi padrastro durante ese tiempo, pues desempeñaban casi el mismo rol, los dos se dedicaban básicamente a lo mismo. Y pues yo también me dedicaba únicamente a estudiar y como quedarme en la casa mientras ellos trabajaban juntos. Pues mis padres traían el sustento económico, mientras mis hermanos y yo nos dedicábamos a estudiar. El rol del hermano mayor siempre fue pues enseñarnos a
mi hermano menor, pues a mi hermana mayor y a mí, el cómo estudiar, valores éticos, porque ellos no estaban y acompañarnos. Mi padre principalmente se tenía que centrar en el trabajo. Él casi no estaba, cuando yo crecí, él buscaba estar en casa, pero digamos por el trabajo, responsabilidades, compromisos profesionales, no es que pudiera estar bastante tiempo. Mi madre se encargaba también de apoyar lo que era a mis tías respectivamente, a mis dos abuelas respectivamente también, y al mismo tiempo trabajaba en varios proyectos como de aquí para allá, apoyando, encontrando experiencia como tal, pero pues ya cuando nació mi hermano sí decidió quedarse y apoyarlo en la crianza respectivamente. Mi hermano pues entró ya lo que fue justamente como finales de mi infancia, inicios de preadolescencia, así que no es que tuviera muchos roles que desempeñar, pero en mi caso sí era más que todo tratar de ser decente, tratar de ser juicioso, estudiar y ser buena persona. Creo que sería tal vez como medianamente tratar de acoplarme a la idea de lo que ellos esperaban de ser el hijo mayor, aún así teniendo entre 5, 6, 7, 8, 9 años. Yes, it was common. One thing I didn't notice is that a lot of times we would talk about TV shows and they would be Lebanese TV shows. So, like in Lebanon, I don't know how it is in Colombia. We have 7, maybe, let's say 4 to 5 good quality television stations, like local television stations, and they are all labeled variety stations. They are not like one is for news and that's all they do, and one is for shows. So they all have programs throughout the day. 8 o'clock, you have the news. Afterwards, there's a show or a talk show or all of that. So growing up, we would like the talking at school would be, "Did you watch the show yesterday?" And some days it could be a comedy show or a sketch show. Some days it would be a talk show. They get specific guests. There was a phase a couple of years where there's like an international game show where they go to like a port in France. I don't know if you have a version in Colombia. Okay. It's like an island, like a castle in the sea in France. And they have games there, and you have to collect gold and stuff and keys. Somehow like that, like the reference here is called El Desafío, and they go also to an island, but like they face challenges or games regarding the physical the physical abilities. So like survival. People, yes, like survival. Exactly. Yes. So we had a show like this, but the other show, it's like an international franchise, but they did it in Lebanon. So it was Lebanese people and Arab people. They went to the same place in France and played that game. So we would always, I mean, I remember I was young, so I couldn't stay up late and watch it. My parents would record it for me on a VHS and I'd watch it the next day. So the conversations were like that. Like Tuesdays are, there's a comedy show about a political comedy show, but as kids it was funny for us, so we'd watch it and talk about it the next day. Okay. I don't know if at that time. Sí, durante mi infancia algo que también se compartía mucho eran las series animadas, por ejemplo Ben 10, Dino Rex, eran dentro de mi entorno de infancia, era lo que más se comentaba. Muchas, era muy general, porque siempre, como yo nací criado con todo este contenido audiovisual, pues los niños también estaban impermeados de esto. Entonces sí, fue muy común. Sí y no, y es muy interesante. Lo que fue mi infancia se divide en dos. Cuando la gente no le gustaba absolutamente nada de los cómics o superhéroes y creían que eso era de ñoños, hasta cuando ya se empezó a popularizar demasiado lo que era, lo que fue el final de la saga de Spider-Man, lo que empezó a hacer Marvel cuando salió nuevamente La Guerra de los Clones, cuando Ben 10 fue un hit. Entonces tal vez como que en este principio, cuando no estaba tan aceptado en el medio, no era muy común, y yo todavía escuchaba como comentarios sobre Betty la Fea, sobre como telenovelas que pasaban en ese momento por televisión nacional, pero a medida que poco a poco hubo este resurgir de productos audiovisuales relacionados a la nostalgia, sí empezó a haber más furor, empezó a haber gente que se quería meter más en el tema, que ya compartían teorías, que buscaban el material base de estas adaptaciones.
Entonces, sí, yo creo que a medida que se iba norteamericanizando, si se puede decir así, la cultura audiovisual colombiana, entre las finales de infancia y inicios de preadolescencia, se hablaba con más furor de estos tipos de productos audiovisuales. There was a phase, I don't know if you had this, it's called Action Man. You know Action Man? It's Okay. it's like a guy, and then he has a lot of props, like either a car or a tank or different clothes. It was like a Barbie, but for guys. Okay, That yes. was like when we were young, we had that. But the most distinct thing that I still have till today, some of it is Legos. Like Legos for me was the most important. Mi entretenimiento favorito eran las cartas. Yo era una persona que coleccionaba cartas en su gran mayoría y mi tiempo se basaba en recolectarlas y cambiarlas. El primero fue la Nintendo, una Play 3, la que aún sigo recordando y teniendo es la Nintendo 3DS, con Pokémon Rubio Omega, que era de mis favoritos, y fue como tanto esmero pidiéndolo y llevando todo al límite para conseguirlo, y pues aún lo sigo teniendo como un... No, es, por nostalgia lo tengo, mejor dicho. A mí me gustan las figuras, creo que se llaman las figuras de 5 pulgadas. Que pues digamos, yo poniéndome aquí técnico, existen las figuras de 5 pulgadas que son las chiquitas y las de 7 pulgadas. Las de 7 pulgadas entraron tiempo después en el mercado. Las que eran súper populares en ese momento eran las que eran de Star Wars, de Iron Man, de Thor, de los Vengadores, que eran justamente así, pequeñas. Me acuerdo también muy bien de G.I. Joe, Indiana Jones. Y a día de hoy sí, yo todavía tengo una caja llena con esas figuritas antiguas, Capitán América, Wolverine, Obi-Wan Kenobi, Indiana Jones, Storm Shadow de G.I. Joe justamente, como 3 Spider-Mans, algunas figuras como Star Wars que, que les faltan partes, Iron Man. Yo todavía conservo como con mucho cariño esas figuras porque no sé, hay una frase muy interesante que he escuchado alguna vez y es de que cuando se trata de mercadotecnia o productos así, los juguetes, pósters, cualquier cosa físico es como la conexión con esos mundos de fantasía que tanto nos gusta y conservarlos como tal carga consigo ese valor de cierta manera. In my childhood, we didn't have merch here Okay. because it like the market, like U.S. Western market, was not accessible here. Okay. I grew up in the 90s, which was the century right after war here, and already the TV shows were coming a bit late, but there was no products. So even when you Googled stuff and you see that, oh, there are T-shirts about this show or stuff like that, it wasn't a common thing that people had the merch because they weren't sold regularly. I think in the 2010s and till now, 2020s, that's where we have more merch like that. Like when my parents, as a kid, would want to get me toys or stuff like that, or gifts, it was never related to a TV show or a series that I was watching. En mi tiempo, las que más sacaron merchandising fue Ben 10, definitivamente. Pokémon. Sacan videojuegos, series, películas, peluches, figuras y cartas. Entonces podría decir que Pokémon. Ed, and Eddie. Sorry? Eddie. Have you seen the show Ed, and Eddie on the Cartoon Yes, Network? yes, from Cartoon Yeah. Network, yes. Yeah. So this show was I don't know how popular, but I mean among my friends, everyone watched it. Okay. And we always had a conversation of, oh, what are jawbreakers? We've never seen them in our lives. And we've never Okay. had this candy. And it wasn't until we were teenagers that they started selling the jawbreakers, and we would remember, oh, we used to watch this show. That they used to fascinate about this candy. No con el que me identifique, pero sí que marcó un hito importante en mi infancia, que fue Barney. Tuve bastantes juguetes y peluches de Barney que mi mamá me compraba. Podría decirse que con un personaje de anime que se llamaba Mark Evans,
de un anime de fútbol, de Inazuma Eleven se llamaba. No, realmente, no sé si cuente como mascota, sé que es un animal y es Crash, y no sé, como hay momentos que Crash es muy random, yo sí siento que en mi vida también soy muy random, pero no necesariamente alguna mascota, creo que no realmente. Lion King, Okay. like the Disney movies, Mhm. mostly. Uh, Spy Kids. I don't know if you remember that. It's a childhood thing. Yes, yes, yes. Yeah. Uh, yeah, I don't know much. I can't remember. I mean, I can make. I used to watch Cartoon Network and Disney Channel. That's it. So most of Okay. their shows, like Flintstones, Okay. Scooby Doo, Okay. yeah, that generation. I think when I was like the last shows I was watching as a kid, and afterwards I was not aware of what the cartoons are. Was Kids Next Door. I don't know if you know that show on Cartoon Network. Next They're like door. kids, Ah, yes. Kids next door. kids, Like, and yes. yeah, Yes, they yes, have yes. numbers as their names, like number one. Yes, or of course. Productos audiovisuales. Los dibujos animados, todavía Cartoon Network sigue siendo algo que me recuerda siempre a mis 8 años. Supercampeones, mismo que tengo el pin acá. Ah, no, no tengo el pin acá. En una gorra tengo el pin de Supercampeones. Fútbol callejero. Los chicos del barrio. Laboratorio de Dexter. Y muchas de la época del cartoon viejo que transmitían en la noche. Todo lo que son Batman, la serie animada, la trilogía original de Sam Raimi, El Inspector Gadget, El extraño mundo de Jack, Los héroes del rescate. Había una serie, antes de que pasara toda la furor ahorita con la película de Mario, había una serie de Donkey Kong de CGI. Kaiju, los Backyardigans, Pablo. Sí, como que tal vez Go Diego Go me gustaba mucho de chiquito y ya todo lo que empezaron a hacer ya la serie Los Vengadores, el Escuadrón de Superhéroes, creo que tal vez, y obviamente los Looney Tunes y Ben 10. Y algo que creo que también me ayudó a recordar mi infancia y a muchos también es Brandy y el señor Bigotes. Creo que eso sí marcó una generación de cierta manera. I don't know. I don't know, man. It's a hard question. And So now- these shows were not translated to Arabic, and that's why they weren't as big here. Okay. They were in English. No, no porque el personaje tuviera una personalidad marcada, porque uno lo podía manejar a su antojo, pero sí como el entorno y el contexto de ese juego que fue GTA, más específicamente el Vice City. ¿Sí? El Vice City, cuando yo lo jugaba me sentía libre y quizás ese juego me dio la ayuda o el contexto para yo poder identificarme con esa libertad que podía tomar en el juego. No de la misma manera porque el juego era muy violento, se tornaba muy violento, pero sí como quizás desarrollarme dentro de un entorno. Sí, de Oliver Atom, de los capitanes, más que todo de estos programas de televisión, de series animadas de fútbol, que era pues el capitán, como me encanta el fútbol y le doy duro aunque mi equipo esté en lo más malo, fue una de ellas. Creo que también mucho más, algunas palabras de Rigby antes me salían de nato, ¿sabes? Puedo decirlas sin que yo quisiera. Y ya. Sí, principalmente fueron dos personajes, lo que es Batman y Spider-Man, lo que son los valores tipo un gran poder con una gran responsabilidad, el tratar de enfrentar los miedos que uno pueda llegar a sentir, la actitud de disposición, servicio, sacrificio, el construir algo
valioso. Son cosas que tal vez vi reflejados en ellos y que me ayudaron a construirme. Y también lo que es la bondad, el trabajo constante y el buen corazón de Indiana Jones. Esos tres sí formaron parte de mi vida. I can't think of something like a clear example from movie. I think a lot of movies were inspiring, Okay. but I grew up in a family where we analyzed, this stuff. Like my parents would say, "So what did you learn from this movie?" or Okay. whatever, and then it was re-emphasized. Okay, this is a good value or this is a bad value. Okay. Infancia o preadolescencia, sí, Ben 10, definitivamente. Ben 10 es parte de mí. Podría decir que tanto Supercampeones. Sí, Supercampeones. Uf, sí. Star Wars, Marvel, DC, Indiana Jones, lo que es el Cartoon Network como de Gennady Tartakovsky, que son las chicas superpoderosas, Dexter, Samurai Jack, y tal vez varios de Disney, clásicos de Disney Channel, el Disney XD, Jetix, Power Rangers. Siento que gran parte de mí son muchos y diversos tipos de material de la cultura pop como tal y cultura geek. Courage the Cowardly Dog. Okay. Who else? Yeah, I can't think. I liked Buzz from Toy Story. Okay. But so for now, it's the same thing for characters now. Yes. I like Rick from Rick and Morty. Okay. What as well? And what's his name? Deadpool. Ryan Reynolds. I think that's cool. Deadpool. En mi infancia era Ben 10, definitivamente. Y en la actualidad, ya saliendo un poquito de series animadas y de películas, me meto un poquito en el contexto de los videoclips. Hoy en día me gusta mucho la música y los videoclips como tal. Y considero que alguien que para mí es un ícono, porque también es como una persona que representa algo, es The Weeknd. De mi infancia, Richard Tex de Supercampeones, y en la actualidad Spencer Reed de Criminal Minds. En mi infancia se dividía entre, y es muy chistoso porque pues no se consideran superhéroes, pero lo que era Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi, ellos dos eran como mis favoritos. Y a día de hoy, yo creo que sería un poco complicado, pero me iría tal vez por, creo que Batman, pero pues digamos ya poniéndonos técnicos en adentrarnos en todo lo que se ha vuelto Batman en la actualidad, el recorrido de los distintos productos audiovisuales, cómo acompañaba a cada generación. Creo que Batman como estudio de personaje, por así decirlo, diría. I think I distinctly remember, I don't know if it's a genre, but I always liked movies with talking. Like where people are having a conversation. So I liked growing up, and even until today, I liked courtroom movies. Okay. I liked criminal analysis, whatever movies. Something with a mystery. Okay. When I was a kid, I didn't like horror movies, but now I'm fine with them. But I don't watch them regularly. Okay. Yeah, and I was always fascinated with animation, so I like animated movies. Sí, yo amo el terror. Okay. Definitivamente el terror. Sí, de películas y series de misterio e investigación tipo criminalística, actualmente son esas.
No, me encanta el cine en general, cualquier tipo de película, yo me la disfruto, pero sí reconozco que me encanta lo que es el humor como aleatorio, random, absurdo, que tratan de escalar situaciones a niveles desproporcionales sin perder la esencia de la historia, tipo todo en todas partes al mismo tiempo. Ese estilo de películas creo que es mi favorito, sí o sí. Yeah, it's a good question. I have a disappointing answer. No. Un artículo retro. Sí, en mi casa conservo una eh, una cámara de estas viejas que usaban rollo y lo compré porque me recuerda a mi papá. Mi papá tenía una cámara de esas y nunca se la pude quitar. Entonces la compré. Tengo un buzo de Coraje el perro cobarde y un Funko de los Gremlins porque aunque yo no haya nacido cuando se estrenó estas películas y series, sí marcaron parte de mí en ese tipo de cultura retro y además son uno de mis personajes que estéticamente se ven muy bien. Sí, además digamos de que tengo un tocadiscos y varios vinilos, entre los cuales destaca uno de Volver al Futuro, que está impresa la carátula como en el vinilo. Diría que yo tengo una filmoteca. Entonces, claro, creo que a día de hoy se puede considerar retro vintage como tener DVDs, CDs de películas respectivamente. Y sí, son como películas que siento que ya van muy ligadas a mí, que me gustaría conservar y mantener pues mientras siga con vida. I'm not that old, but I haven't thought about this stuff in a long time. Like today, I love movies and I love cinema. I love watching a good movie, but I don't. I have a lot of work, so I don't do that regularly. Um, I mean, in that age range when I was growing up, from 14 or 15, it's when the Marvel universe started. So I watched the Okay. first Iron Man, and then I started to watch all those movies, which I liked. Uh, the Star Wars stuff as well. Uh, what else? Yeah, Marvel, X-Men mostly. Okay. Yeah. Okay. So like, yeah. When I was a teenager, one series that I really liked to watch was Criminal Minds. De mi infancia directamente ubico a Shrek y a Toy Story. O sea, la 1 y la 2 de Toy Story. Y con mi preadolescencia, en mi preadolescencia comencé a ver bastantes cosas que ya se salían como dibujos animados. Distrito 13 es un poquito, no es tan conocida, pero fue una película que definitivamente me marcó la preadolescencia. Entre preadolescencia, podría decirse 9, que es una película stop motion que llegó a darme duro, bastantes pesadillas, aunque un poquito rara. Y en la infancia podría ser cualquiera de Disney, entre Toy Story 2 y La Era del Hielo, una de esas dos. Películas como, sí, Los Increíbles y Buscando a Nemo. Esas dos sí fueron claves en mi infancia. Y Spider-Man, las de Sam Raimi. No, I would have to say no. I was never into video games. Like I played video games, computer video games, console video games, but I was never a gamer. Let's say like playing Okay. very regularly. And movies, I've watched a lot of movies, but I can't identify as, this is my show or this is what I love, and Personaje de mi infancia me siento identificado actualmente con uno de los chicos del barrio. Sí. Richard Tex de Supercampeones. A día de hoy y a veces como Peter Parker, diría yo. Por lo que pues digamos, algo que caracteriza mucho a Spider-Man es cómo a veces tiene que poder hacer frente a sus rollos, situaciones, problemas personales para generar el bien común o bien más grande o crecer como personaje.
y siento que a veces me pasan como esos momentos de desarrollo de personaje, diría yo. Nowadays, I enjoy or take a break watching stuff like Rick and Morty or Solar Okay. Opposites or stuff like that. Okay. I also like anything related to crime or law stuff. I would watch. I now like stories and documentaries as well, so that's something I like to hear, like a real story dramatized or produced in a way. Bueno, hay un videoclip específico, es de Joyner Lucas, se llama ADHD. Uno, por la letra, ¿sí? Habla pues de ADHD, que es una enfermedad, un trastorno mental bastante fuerte, pero además con el montaje. Yo me enamoré quizás de la carrera por ese videoclip. Tiene un montaje muy increíble con pantalla verde y un riel. Y bueno, básicamente es ese videoclip. Sería Inazuma Eleven actualmente. Me gusta mucho y los personajes, podría identificarme con ellos fácilmente, con más de uno. En este caso sí me gustaría mencionar 3 rápidamente, que son como mis favoritos por calidad, que es El Caballero de la Noche, Todo en todas partes al mismo tiempo, y lo que son Los 7 Samuráis. Y de cierta manera con cada uno de esos 3 productos sí siento que me identifico, pero como haciendo como todo el ejercicio, son valores clave que veo que trascienden desde lo que son primeras versiones o mis primeros acercamientos a figuras heroicas o encontrar respuestas, encontrar esperanza, encontrar amor, encontrar solución que vi en mi infancia y que a día de hoy veo reflejado en historias mucho más maduras. Yo creo que tal vez sería por ese lado. Ahora, tras haber analizado las entrevistas, podemos realizar el ejercicio de reflejo y espejo alrededor del filme animado Toy Story 2. Now, regarding our main topic, is now analyzing and having a little discussion between the three of us regarding Toy Story 2, which you previously mentioned as one of the key movies during your childhood, respectively. So, Yes. without further ado, the first question will be what makes Toy Story 2 one of your favorite and most iconic childhood movies? I think because so it's Toy Story 2 because the one I was very young when it came out. I was like less than a year. 2 was the right age. And then because I had a friend who had the toys of Buzz, Okay. and we would play like the movie and try to act it out. And he always wanted to be Woody, and I always wanted to be Buzz. So Okay. one of the Interesting. first I understood, I was aware what's happening when I watched it, and we would also play with the toys. Okay, so with this in mind, I think we already know the answer. Yeah, we're going to still do the question. And was there any character that really stood out to you, and how? Yeah. I mean, stood out. I mean, I liked Buzz more than Woody. Although in this movie it's more Woody than Buzz. The first one is more about Buzz. Yeah, I mean it was. Why did I like it? Because I liked the story. I mean, I was very young. I don't know, man. Okay. I like the story. I like the characters. I would watch it a lot. Maybe I had the movie for it, the video. I would watch it regularly, and also we would whenever I saw my friend or visited him, we would play with these toys, and we would get other stuff to make because he only had the Woody and Buzz, and then there are other stuff in the movie, so we try to get other things to make it look like it.
Okay. Yeah. So like you One mentioned thing that there. stood out is that like there's a sense of taking care Mhm. of toys. Like I don't know if you know the movie. Yeah. Uh, one of the toys gets stolen, and then they're going to rescue it, or they're gonna sell one of the toys in a garage sale, and they wanted to rescue it, and someone finds Woody, so he buys him, and then all the toys need to go rescue Woody. So yeah, there was a sense of taking care of each other. That was nice. Okay, so like with this in mind, you mentioned like three things that we like to like direct to three different questions. So like the first one regarding and still touching a little bit about the theme with Buzz is like, did you somehow relate it with like his story of arc, like the story of Buzz in the movie of, again, as you were saying, like taking care of a friend, like doing what is a good, or like acting for them? Like did you relate somehow with the story of Buzz in the movie? Relate? I don't know. I just saw it was nice. I don't know if I relate to the story. No, okay, that's okay. It's like just for like trying to understand like Yeah. your point of view. Yeah. Yeah. uh, so, but like the second question that we want to like ask, with this line that you were constructing less, was like, can you remember with the yes? Can you remember if you did like watch it more than once back then? Yes, I did a lot. A Yes, I remember. lot. Yeah. And you like to watch it like with this friend of yours that you told us that had the choice, or like with your family, or By myself, with my friend. okay, Yeah. okay. And like the third question, like regarding this, the first time you saw it, is like, can you remember like in which device, the first electronic device you first watched it, like, or was it like you were able to see it like fresh in the theaters, or on TV, on VHS? Can you remember like in the first like device or platform that you were able to see the movie? I don't. Let me check one thing. This Okay. was about in 2000, 1999. I think I watched it in the cinema the first time, but Really? then Wow. I would watch it again. I had VHS. We had Okay. and we would get movies. I even think like I borrowed the VHS from my neighbor. Oh, okay, But okay. last time it was in the theater. I think so because I remember I watched Tarzan in the theater, and it came out before Toy Story, so I'm sure I went to the theater to watch this one. Okay, so like I like was when you first so like when you first saw it, regardless of how old like you were back then, or like if you can remember the first times you saw it on VHS, do you feel that somehow this movie market like before and after in your life somehow? no. No, like no, 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 it's okay, it's okay. Like, for example, I know that for many, for example, from the point of view of my cousins, like Toy Story 1 and 2. I have like two cousins from the side of my mother. So like the oldest one, like Toy Story 1 was a big change for him, and the second one, like Toy Story 2, really, really like touched him. Somehow, like it changed its whole perspective and the way he related with friends somehow.
And again, it's like for like try to understand both every point of view possible. So like, but with this in mind, like, can you remember like your reaction? So some of the beautiful things of Toy Story 2, like compared to the first one, is that it has some really emotional cues, some really emotional, deep moments of development of the characters. Perhaps not as strong as in the third movie, which tries to give a closure to many of them, but the second one has like some big and deep moments for characters like Woody and Jesse. So with this in mind, we want to see like, can you remember like your reaction or the way you felt when you select this part of the movie in which Jessie sings her song regarding about her previous owner? Like, how did you Yeah. felt, or like, what did it make you feel back then? Saw it, not in the theater. I don't remember in the theater. But when I first saw it, or when I used to watch it in the beginning, it was boring. Mhm. But when I understood what's happening, it was touching. Like the idea of rejection, the idea of being left alone, and then Woody sort of giving her those feelings again, and then not being there for her. Yeah, it was touching. So like, yes, like during the pass of time, one like starts seeing many messages that previously wasn't able to. Like for example, like the deep in that moment. But like with the pass of time, like, and nowadays, if you get back to see it again, or like if you have a chance of remember it, like which one of the whole movie of the whole Toy Story 2 would you think is your favorite scene? Favorite Like your favorite moment, your favorite scene of the movie? in the movie? I like the scene. I like two scenes. I like when they're playing around, like Woody, Jesse, and Spectre, before they find out that they're gonna travel. Okay, so I like the scene where Woody finds out that he was someone famous, Mm-hmm. and they're playing around in that. And I like the scene at the end when when Buzz is playing with his dad. He's like, "Come on, Dad." Yeah. So like, yeah, with this in mind, like this like whole montage of the second boss and Sork respectively, that's the first time you saw it, or like the first times you were able to see it. But like, yes, having into account the information you've already told us, I think we already know the answer. Yet, like, we want to really ask you is like, were you able to catch like like the the reference of Star Wars back in the day? No, I didn't understand it. I think my friend. So I was the oldest in my family. I didn't have older brothers. So my friend who had the toys, I think he told me, "Oh, this is a reference to Star Wars," because his older brothers told him. Oh, okay. Yes. Okay, so like, yeah, okay, really cool. Like for example, I think it happened like for the first second time, but then like I became a huge fan of Star Wars, and then when I rewatched it again, it was like, oh damn. So like this is a really good reference. Yeah. And like so we have like two questions left. Then we want to show you like some scenes, like perhaps we can reflect on that. So like these two questions before like jumping up, this next section will be like, uh, what did you thought, or yes, what are your thoughts about like the could be said some of the three main characters of Toy Story 2, which are like Woody, Jesse, and Buzz? Like, yes, what are your opinions towards them? I think Jesse's cool and funny. Woody is a bit annoying. And Buzz is stupid sometimes, but good. Okay, like, yeah, that somehow like they complement between each other, right? It could be said.
Yeah, it's an interesting character combination. So they're very different, but they work together. It's a good character development, I guess. Okay, so like in one hand we have like with this the good guys, so the story could be said, which is like Buzz again, Woody and Jesse, and on the other hand we have like the bad guys of this story, which will be like a Smelly Pete and Al, like the owner of the toy shop and all that stuff, like yeah, it was a chicken. So like back in the day and nowadays, like if you could do like this comparison, which were your thoughts and what are your thoughts nowadays of like these the bad guys of Toy Story 2? The chicken guy wasn't super scary. Like, he was funny and annoying. I hated Smelly Pete. I thought he was like, it's absurd. Like that scene was tough when he ties up Woody and he puts him away in the box. Yeah. Okay, yeah. So like okay. So with this in mind, now we want to share your like three main scenes. And then like yeah, like actually ask you about how you feel after watching them and trying to some reflection with that. So with this in mind, like the first question we would like to ask you after having a glimpse of these scenes, we're like watching them now. Has your perspective on them changed somehow? Ye- yes, I guess. Being able to think about deeper meanings makes it a bit weird. Like, for example, the idea that they paint off the name of Andy is sort of like and talking through identity and who he is and who's he associated with. It's a deep. I mean, for an adult, it's a deep meaning if you think through it that you don't see as a kid. And then the second one, which is I just noticed it now. Like the whole point of the movie is that they have a couple more years before Andy grows up. And it's like, okay, so then they retire or they die or, you know, they're trying to think through where they would still have value, because after that, it seems like they don't have value anymore. And they pick the years making a kid happy more valuable than being admired in a museum. So that's interesting when you think about worldviews and what's life really about. And like if you try to think through how does this is there some kind of analogy to be made about life? What are we living these years? Is the moment your Andy grows up? Is it when you retire because you don't have a job? Is it your death because there's no purpose anymore? It's some deep stuff to think about. No, yeah, like I totally agree. Like for example, like we having like these deep thoughts in mind. I like really like the phrase that Woody tells Buzz, like in the moment, guys. In the moment, like if when that day comes, I'll still have you, like for having each other company, like having each other backs. And then like when we jump to Toy Story 3, that happens like 10 years like between them as Andy grows up, goes to college, and then like somehow the meaning or like the main conflict in the third movie is like how they try to deal with keeping this promise for each other, like really being there for Andy or not. Like now that he's gone, what are they going to do? So like, but again, like first for giving the closure for the second movie, I think that it connects like with this deep
text, like these deep messages that the creators were trying to deliver back then. Yeah. So like with this in mind, like and you have like now reflecting on your perspective, like your thoughts about these scenes, the message they contained, like how did you feel now, like watching like these specific scenes again? That I need to watch it again. The whole thing. I am a bit surprised that there are a lot of adult themes in a kids movie. I mean, all throughout watching it now, I was thinking like, what did I notice when I was a kid about this, or did I not notice it at all? Yeah. So like between the three of them, of the three clips, like which one was your favorite? Like the most the scene? three. Yeah, yes. I guess the second one. Okay. No, wait. The first one is very relatable because the box that the guy carries is something my dad sells, so it's very relatable. Oh, Like okay. box for stitching and all that stuff. The second one is nice because you see the plot point. I don't like the scene, the one with the song aesthetically, but the message I think about is nice. So I think if I have to say, I think about it, I would say the second one. I would say, Okay. yeah. Like yes, for the meaning and the connection, like the characters, like the Yeah. meaning of the plot twist could be said like during the movie and how it impacts to the characters, right? Yes. Okay. So like yes, like was this movie specifically Toy Story 2 like a huge hit or like a commercial success or like very popular in Lebanon back then, like when it released it? Yeah, I think so. Yes. Okay, so well, I'm with this in mind, sorry. Yeah, Well, I'm very young and I didn't know. Like, I think it was something like all my generation watched and talked about. Okay. Yeah. So like with this in mind and having like now again like rewatching again and comparison like back then, like were there any memories that were awakened now after rewatching these scenes? No, nothing particular. I mean, Not I shared already. Nothing okay. new. Yeah. Okay. Like and as you were previously like saying, like it is amazing that somehow we sometimes like as kids we don't identify like certain details or topics like like the meaning. For example, I didn't quite catch the way you did like the meaning of when they paint off like Andy's name on the boots respectively. So like besides like these details that you previously like mentioned, like were there any other that once again like rewatching the scenes that you haven't catch before? Yeah, so maybe I've forgotten it, but it was that why is Stinky Pete annoyed? Because he's been in the box all his life, or never had the owner. Mm-hmm. But as well, I completely forgot that this is the movie with the two Buzz Lightyears. Yes. Yeah, I mean, these scenes are the two things I thought about. Okay. So like yes, like for example, like now that you've seen it, like having with this answer and compared to the other ones, is like how deep can it be? Like how deep can be the messages of the conflicts of each character? And again, that is sometimes refreshing, like to rewatching, so that once that the one that
the older it gets, like the more conscious ones become regarding to the other conflicts, like will be said somehow, right? Yeah. I mean, it would be interesting to think through. I mean, I don't have kids, but it would be interesting to think when you watch it as an adult and as a kid together. What what is what is the kid getting out of what the movie is saying? Okay. Uh, like I think now when I watched it, let's say in a theater with my parents, what were they thinking, and what when we talked about it after, and I was a kid, how could they? I mean, they probably saw more messages that we see now, and yeah, I mean, it's interesting to think that as you grow up and mature, you see more things. But it was entertaining as a kid. It wasn't. It didn't feel like this is something for adults, you know. Okay. Okay. No, like no, I completely agree with you. We're like yes, like it's very interesting, like to see like and try to reflect on this movie like this way somehow. We have like two questions left regarding like this second moment, and we'll be like comparing how you saw it in the past as during your when you were growing up, and now in the present. So like we want to ask you like, what does this movie mean to you somehow? It brings childhood memories, I think. So nostalgia. Okay. It gives a sense of hope. Uh, I think, and this is, I don't know if it does. I mean, it's personal. It reminds me of times where you didn't have to worry about stuff. Like, like when you were a kid, the worst problem you had was you didn't have that toy. You know, the world was your house, and you weren't aware of all the other problems the world has. So it's Yeah. when I watch it and I remember being a kid, I remember, wow, uh, it, it's a time where you really didn't have life worries. Okay. So like somehow it would be like yeah. So in this case, we could say Toy Story 2 is a direct like bridge between your childhood memories that like you can look Yes. back them like some a vehicle kind of nostalgia, but also like a representation of some of the or some values that you saw it or that like that you can reflect now that you have back as a kid, and that Yes. somehow you still want like to use. For example, I think that the values of hope, the friendship, like all that kind of positive perspective, like the movie, like as a movie like Toy Story 2 can bring us, could be say like it means like just these three like areas like values, nostalgia, and childhood, right? Yes, yes, exactly. Okay, okay, and like for our last question, I close it up. Like I think this interview will be like, do you think you will repeat this movie in the future? Watch it. Yeah, like watch it again. Yeah. I mean, now I think I'm gonna watch it too. It's, So like and how you would like you to watch it like all like again like by yourself, like some friends, like doing like a kind of a Netflix party with it. I don't know. Most probably I'll watch it by myself. Although the topics you guys now brought up in this interview, I would like to discuss with one or two friends. So maybe I will watch it with them. Yeah. Okay. Tras analizar respectivamente lo que fue la introducción a este material fílmico y revisar posteriormente lo que fue el ejercicio de espejo
Utilizando los 3 clips de Toy Story, llegamos a unas conclusiones interesantes. No obstante, para poder precisarlas, es vital tocar en este caso 14 puntos clave de análisis que podemos evidenciar nuevamente en el desarrollo de estos 2 puntos. Además, si tener partiendo, cabe recalcar, de la teoría expuesta en un principio. En primer lugar, nos damos cuenta cómo, aunque estemos en 2 lugares muy separados del mundo, prima lo que es la influencia de Disney y Cartoon Network en la construcción de las influencias audiovisuales. Vemos como en el caso de George y en el nuestro respectivamente, figuras o películas clásicas, los animados clásicos de Disney, de Pixar y los que son considerados en Latinoamérica las primeras cartoons, son los que priman, son los que gobiernan y son los que marcan de cierta manera la infancia. Es decir, el alcance, digamos, de estas 2 ramas de entretenimiento audiovisual son fundamentales para la construcción de la perspectiva sobre el contenido audiovisual y el mundo a partir de la subjetividad de cada individuo. En segundo lugar, nos encontramos con la siguiente afirmación, si se puede decir así, y es la americanización, si se puede decir así, del lenguaje, actitudes y gestos. Como vimos en un principio, los 4, independiente de que 3 hayan sido de Colombia y 1 respectivamente en Líbano, todos tuvimos como influencias distintos productos audiovisuales que afectaron nuestra manera de hablar, las palabras que utilizábamos, las frases que utilizábamos y los gestos que aprendimos de ellos y buscamos utilizar para apropiar y construir poco a poco nuestra identidad. Es decir, tomar referencias populares de un modelo, partiendo de un campo escópico norteamericano, y apropiarlo y aplicarlo en nuestra vida según nuestro contexto diario, es decir, nuestro lenguaje, nuestras actitudes se americanizaban con el paso del tiempo a partir de estas influencias de esos productos audiovisuales. En tercer lugar, nos damos cuenta cómo la televisión y el teléfono son los portales clave o los medios o los mecanismos tecnológicos primordiales para la construcción no solo de la subjetividad, sino de un portal que nos permite desarrollarla. ¿A qué queremos llegar con esto? Como nos dimos cuenta, la televisión fue esencial, respectivamente, para 3 de los individuos, 2 colombianos y George, respectivamente, en Líbano, a modo de que era el portal de recibir la información, recibir los programas, recibir las noticias, recibir programas doblados, recibir programas, en su caso, en árabe, recibir programas en español, en su idioma original, recibir distintas visiones de mundo de los creadores de contenido. La televisión fue fundamental para que accediéramos a todo este contenido audiovisual en un principio. Y el teléfono, como segundo elemento, es esencial ya no solo para recibir, sino para buscar de manera activa. Es decir, y justamente como George lo recalcaba, aquel implemento tecnológico que sí o sí le da forma a cómo vemos el mundo y a cómo podemos construir esa visión propia de cada uno, es a través del teléfono. Un aparato, en este caso, que no solo nos muestra información, sino que si queremos buscar más activamente, podemos introducirnos a este. Y una vez hacemos esto, entramos en un mar gigante de contenido, el cual, a partir de nuestra visibilidad, visión y pues lo que esté determinado por lo visible o el régimen escópico, nos permite construir o formar ladrillos. Y de esa manera, construir y definir y precisar cómo vemos el mundo, a nuestra propia y auténtica manera. Como cuarto aspecto importante a analizar, está justamente la percepción sobre el cine y productos audiovisuales como algo más que simple medio de entretenimiento. Es decir, tanto George como Alejandro, como mi persona en este caso, los vemos también como arte, como algo que está en capacidad de ser desmenuzado, de ser descifrado, haciendo el ejercicio de comprender nuestros productos audiovisuales de infancia, preadolescencia y en este caso adultez joven, haciendo una introspección del recorrido que vivimos cada uno de cierta manera, nos damos cuenta de lo siguiente, y es de que siempre ha habido algo más, siempre ha habido un mensaje, una intención, algo que nos quería hacer llegar justamente a estos medios. Y el hecho que tanto allá George en Líbano como nosotros, como estudiantes de comunicación audiovisual, seamos capaces de ver y comprender el cine como una herramienta para transmitir algo o de cierta manera un container con un mensaje que si nosotros le cacharreamos a esa contraseña podemos descubrir,
es simplemente valioso y es grato, porque que implica un proceso activo de pensamiento según nuevamente nuestra propia visión, nuestra propia, nuestro propio, nuestra propia manera de interactuar con los códigos en el modo de ver, cómo definimos nuestro acto de ver nuevamente, para acceder a estos mensajes, a estos subtextos, a lo que está entre líneas. Dicho de otra manera, es interesante ver nuevamente cómo comprendemos el cine como algo más, que si lo descubrimos nos puede aportar a cómo vemos el mundo. Como quinto aspecto, nos encontramos con el impacto del doblaje y la traducción, que es interesante. La percepción, respectivamente, de lo que fue Alejandro, Juan Esteban, mi persona en este caso, es muy distinta a la que vivió George debido a la traducción y la percepción de ese aspecto, ese elemento, desde el punto de vista de la cultura de su generación allá en Líbano. Nosotros acá en Colombia somos felices con los doblajes que vimos en nuestra infancia. Y por ningún segundo se nos hubiera ocurrido verlos respectivamente en su idioma original. Mientras que allá era un choque para ellos. No les gustaba ver sus productos en el lenguaje arábico respectivamente, sino preferían verlos en inglés. ¿Qué es lo que pasa? El doblaje está diseñado para apelar, conectar y afianzar a los públicos. Los mexicanismos o los chistes, digamos, de traducción, si puede ser así, no son porque sí, sino tienen un propósito, apelar al mercado objetivo. ¿Y qué nos podemos dar cuenta en este caso? Que el correcto doblaje, si se puede decir así, o el doblaje con propósito, constituye una manera que sabe que apela a la comedia o a humor del público latinoamericano, genera un enganche más profundo con varias producciones audiovisuales, ya sean películas o series de televisión, como en el caso principal Los Chicos del Barrio, mientras que en el caso de Líbano no fue así. Es decir, no querían o no había cierta conexión con querer ver contenidos traducidos en árabe, y mucha gente también decía como, hey, no quiero ver los contenidos en inglés porque no está en mi idioma. Esa barrera del lenguaje, esa barrera en términos de la traducción y cómo de cierta manera se conectan y se generan variaciones de los productos audiovisuales para apelar a estos mercados objetivos son determinantes para generar o para garantizar la conexión entre el individuo y lo que está viendo. Y de cierta manera, y nos gusta reconocerlo o no, termina afectando la construcción de cómo el sujeto ve el mundo. Como sexto aspecto clave e interesante analizar, y este sí tiene que ser muy breve, es la similitud de los roles familiares, en este caso con George en Líbano en su infancia, versus los que pasaban aquí con Alejandro, Juan Esteban y conmigo. Nos damos cuenta que aunque vengamos de culturas y países muy distintos, la figura del patriarca como el responsable que tenía que traer de comer a la mesa se comparte. La figura como de la madre cabeza de hogar, líder y que tiene la responsabilidad de formar en valores a los hijos, digamos en la temprana edad, se comparte. Y también el cariño y el aprecio y el amor a lo que son las figuras de los abuelos y a la perspectiva de la familia en general. Pero digamos, más allá de estas tales visiones un poco arcaicas, o pues digamos de momentos, si se puede decir así, es interesante ver cómo George, cuando era un joven, cuando era un muchacho, compartía las mismas responsabilidades que nosotros. Ser estudiante, dedicarse al estudio y ser un buen muchacho según lo que se comprendiera de qué es ser bueno. Es decir, los roles y las actividades se comparten y terminan afectando o de cierta manera influyendo en la configuración de la visión inicial del sujeto en sus primeros pasos de comprender cómo se ve y cómo funciona el mundo. Por más de digamos que hayan sido sistemas que hoy se están cambiando o están mutando o se están transformando. Recalco, lo interesante es ver en este caso cuán similares son esos ambientes en los que crecimos cada uno y aún así cuán distintos resultamos siendo entre sí, cómo nos diferenciamos, justo como se evidencia en las entrevistas iniciales. El siguiente aspecto importante e interesante a analizar es ver justo cómo, nuevamente, independiente de que sea el contexto del Líbano y acá en Colombia, los contenidos audiovisuales siempre son una fuente para garantizar interacción social. Ya estuviéramos hablando de Pokémon, Los Chicos del Barrio o Ben 10 o cualquier película de Pixar o Disney en su momento, era
algo en común, era algo que estaba ahí y nos permitía entablar relaciones intrapersonales con distintas personas, respectivamente, en el medio. Nuevamente, esto es algo muy breve por mencionar, pero es valioso recalcar en cuanto a ver de qué manera mueven los medios, ver de qué manera mueven las series, de qué manera mueven las películas a las personas que les hacen interactuar y hablar entre sí. Eso es lo interesante. Sin importar que sea Líbano o Colombia, hablar de cine, hablar de películas, hablar de series, hablar de cosas que nos apasionan y vemos en pantallas, contenidos, narraciones, ficciones, hablar de estas generan conexiones. Y cuando existe ese diálogo y está esa retroalimentación de opiniones, indirectamente, por no decir que obviamente de forma directa, se obtienen elementos para la construcción de la subjetividad, de cómo vemos el mundo, nutrir nuestra visibilidad, nutrir qué captamos, qué interpretamos y qué apropiamos para cada uno de nosotros. El siguiente aspecto clave y vital a analizar es cómo el merchandising, cómo la mercancía, cómo los juguetes son un factor vital, clave, para conectar dos cosas, el contenido audiovisual y el individuo. Que es interesante ver en las entrevistas iniciales. Justamente George lo mencionaba, y es de que en Líbano no había mercancía popular, si se puede decir así, hasta los 2010. Y él nació en el año 97. Es decir, casi 13 años en los que creció sin la posibilidad, digamos, de ir a un Pepe Ganga y encontrar el juguete reciente de Max Steel, de una película de Toy Story, de algo relacionado con Batman. Mientras que nosotros aquí en Colombia, claro que sí tuvimos ese acceso. ¿Y por qué es importante esto? Justo como lo mencionaba en la entrevista en la que me presenté, los juguetes o cualquier aspecto físico actúan como un puente, en donde nos permite conectar con estas ficciones o realidades, fantasías que tanto nos encantan. ¿Qué pasa cuando un niño no tiene acceso a esa mercancía, a ese objeto, a ese juguete, a ese Woody, a ese Buzz? ¿Por qué a George le gustaba tanto ir a jugar con su amigo? Porque él tenía ese objeto que conectaba con esa realidad. Es decir, no era suficiente imaginarse ser Woody o ser Buzz tratando de rescatar a su amigo de las garras de Al. No. Tiene que estar ese objeto. ¿Y esto qué nos quiere decir? De cierta manera. Y es de que la ausencia de mercancía, la ausencia de juguetes, en el caso de George, mientras crecía hasta sus 13 años aproximadamente, hizo que no conectara con tantos contenidos audiovisuales de forma tan personal, como si pasa en el caso de Alejo, de Juan Esteban y en el mío. Justamente, y retomando resumiendo este punto, es interesante ver cómo un simple juguete, un simple producto de mercadotecnia es capaz de afianzar aún más la conexión entre espectador y contenido audiovisual. Siguiente sería El siguiente punto va justamente de la mano con el anterior. Ya hablamos previamente cuán importante es un juguete para la construcción, digamos, de la identidad, personalidad, creación de recuerdos, percepción sobre contenidos audiovisuales. Ya tenemos eso claro. Pero, y lo que tocamos muy por encima, es hablar de cuán diferentes somos los colombianos versus el libanés en respecto a los sentimientos que tenemos con productos audiovisuales, partiendo de la ausencia de mercadotecnia, en este caso en Líbano. ¿A qué queremos llegar con este punto? La ausencia de mercadotecnia, como ya lo vimos previamente, hizo que George no tuviera como una conexión tan directa o tan emocional con varios productos audiovisuales. Él mismo lo reconoce, le encanta ver películas, le encanta ver series, pero no es algo que él sienta que está en su core, que está en su corazón,
por más romántico o cursi que eso suene. No lo siente como parte de él, lo ve como un instrumento de entretenimiento que sí, puede desglosar, puede obtener los mensajes, pero hasta ahí. Mientras que nosotros, ¿cómo lo vemos? Al tener acceso o tener ciertos objetos que nos permiten hacer una introspección respecto a qué nos genera nostalgia, qué nos apega a cada uno de nosotros, nos damos cuenta de los vínculos emocionales que tenemos con estos productos audiovisuales. La ausencia de la mercadotecnia o de objetos relacionados a productos audiovisuales hacen que el individuo no tenga ese mismo enganche emocional como lo tiene alguien que sí. Pensemos por un momento de dónde obtiene realmente Disney todos los ingresos. De dónde obtienen los ingresos justamente Warner, Universal, todas estas grandes compañías. Ellos no solo se dedican a hacer películas, sino le apuestan a los juguetes, a las camisas, a los coleccionables, al Funko especial edición número 32 que alumbra la oscuridad y solo se obtiene en una tienda del mundo. ¿Nos hacemos entender? La mercadotecnia no está ahí porque sí. Es para generar lealtad entre el vínculo ya no solo de espectador sino de cliente con la empresa. Y está en ese vínculo comercial que también se genera un vínculo emocional que refuerza el vínculo comercial. Es un círculo vicioso. Y George, al no estar en ese círculo, tiene una percepción mucho más tranquila y sin tantos sentimientos encontrados respecto a cómo ve los productos audiovisuales. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Ninguna de las dos. Simplemente es un fenómeno social que es vital comprender y reconocer en la construcción de él como individuo y comprender él cómo ve el mundo desde su subjetividad respecto al contenido audiovisual. El siguiente aspecto de la lista es comprender el poder del lenguaje. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos, y justamente como tocamos en puntos anteriores, a que un simple idioma puede implicar una puerta a acceder a mundos fantásticos o una barrera que nos imposibilite de ellos. Como lo mencionaba George en un principio, y es de que varios shows no estaban traducidos en el idioma que se habla en Líbano, nos estaban traducidos pues, en árabe respectivamente. Es decir, que aquellas personas que solo veían programas en árabe decían, pues si está en inglés, ¿para qué lo voy a ver? Y viceversa, decían las personas, pues yo quiero solo ver programas en inglés, ¿para qué quiero ver lo que está en mi idioma natal? Eso generaba una barrera en Líbano e hizo que personas como George no pudieran conectar de forma tan directa con bastantes contenidos audiovisuales, generando desde su perspectiva esa visión de que es mejor el contenido en el idioma original que adaptado justamente para públicos de su país. Pero ¿qué pasaba en Latinoamérica? ¿Qué pasaba en Colombia? Lo que sucedía en ese momento es de que los doblajes, por más de que fueran muy mexicanos, eran bien aceptados. Tenían corazón, tenían sazón, tenían gracia. Y el hecho que, digamos, fuera, por más de que fueran mexicanismos, fuera español. No español costeño, paisa, rolo, no, español. Y humor latinoamericano dejó de ser una barrera y abrió una puerta a cada corazón y a cada par de ojos y a cada mente de cada niño que vio Los Chicos del Barrio, Ed, Ed y Eddie, Coraje, el perro cobarde, Los Simpson, Ben 10. El lenguaje es tan poderoso que puede desvincular o cerrar puertas, acceder a contenidos audiovisuales únicos o abrirlas y generar conexiones empáticas, lazos emocionales demasiado fuertes, duros y que repercuten en cómo el sujeto termina por ver el mundo. El siguiente aspecto es interesante ver justamente cómo la mediatización del mundo está sujeta a los avances de la americanización. ¿A qué queremos llegar con esto? Es interesante ver cómo George en un principio habla de las películas de Disney, habla de las películas de Cartoon Network, sí, los especiales de Cartoon Network, los cartoons clásicos, habla de todo esto y a día de hoy ya menciona cosas un poquito más comerciales, Criminal Minds,
Ricky Morty, Deadpool, el que él haya mencionado que él vivió y creció con toda la construcción del universo cinematográfico de Marvel de primera mano, justo como nosotros, no es casualidad. Es decir, el acceso y el vínculo emocional a estos contenidos se fue desarrollando con el paso del tiempo a medida que las grandes productoras, estos regímenes escópicos de Estados Unidos, iban ganando músculo financiero, iban ganando alcance, iban ganando territorio y posicionamiento a nivel internacional. ¿Suena esto algo conspiranoico? De cierta manera sí, pero nuevamente analicemos la respuesta de George. Analicemos todo lo que nos ha comentado y cómo él ha visto el mundo desarrollarse desde ese entonces. ¿Coincidencia? No lo creo. Y es un fenómeno interesante analizar nuevamente porque Marvel Studios comenzó siendo un estudio de la B. Realmente solo empezó a ganar nombre y músculo financiero cuando Disney hizo la compra entre lo que sería 2013 y 2015 respectivamente. Tratando de recapitular, es interesante ver cómo la mediatización de distintos contenidos y su impacto en cada persona, en la relación que se va formando, va cogiendo cada vez más peso a medida que la americanización obtiene más visibilidad, posicionamiento, músculo, alcance y variedad de contenidos en el mundo. El siguiente aspecto, que va de la mano nuevamente con el anterior, así como hemos visto que se están conectando puntualmente, es cómo en la actualidad el factor de la globalización permite la entrada de nuevos contenidos y nuevas formas de relación con espectadores activos. ¿A qué queremos llegar con esto? Tocando el punto anterior, nos damos cuenta que George cada vez va reconociendo o apreciando productos popularmente conocidos de la cultura geek, de la cultura pop, derivados, si se puede decir así nuevamente, de compañías norteamericanas. Pero esto no fue así de la noche a la mañana, a diferencia de Colombia. Colombia, por cercanía, por ubicación y por alianzas estratégicas comerciales, además de las similitudes de cierta manera con ciertos estilos de vida culturales en cuanto a que Colombia quería parecerse a Estados Unidos y está dispuesto a hacer todo lo que fuera para ser como Estados Unidos en ese entonces. Tal vez a día de hoy no tanto, a la fecha que se realiza este documental, pero ese no es el punto. El punto es de que quería parecer a Estados Unidos. Es decir, cada oportunidad que tuviera Colombia para parecerse más y conectar más con ellos, la iba a tomar, la iba a implementar y la iba a desarrollar. ¿Qué pasó en Líbano? En el Líbano no necesariamente fue así. George lo comentó, hasta el 2010 empezó a entrar a la mercadotecnia. Y es hasta ahora que le está empezando a tener acceso a contenido, ya para un público más maduro como lo es Ricky Morty, Deadpool y lo que podríamos considerar las películas avanzadas de los X-Men, además de películas, digamos, él mencionaba que no le gustaba tanto el terror, pero lo ha visto. Él ha mencionado que ve películas y series relacionadas con cuestiones criminales, los cuales nuevamente van muy ligados a estos modelos de blockbusters o series interminables propias de Estados Unidos. Es decir, que es interesante que a medida que el mundo se va globalizando más y los países tienen más oportunidades para fomentar relaciones transculturales o interculturales donde se precisan las virtudes de cada uno y para posteriormente apropiarse y generar nuevos contenidos, el acceso a estos ya para un público maduro que ha recorrido la etapa de infancia, preadolescencia y adultez, que ha hecho esta introspección como mencionamos anteriormente, le da pie a tener una perspectiva subjetiva propia de analizar estos nuevos contenidos a los cuales se está accediendo. Como penúltimo punto de estos 14, es importante y vamos a retomar una vez más el tema de la mercancía, de los productos. ¿Pero por qué? Porque es vital para la construcción de la visibilidad y para nutrir la visión, las experiencias multisensoriales. El hecho que George haya visto Toy Story 2 y después haya tenido la oportunidad de palpar, sentir, interactuar con juguetes de esa película, hace que simplemente deje de ser una película. Lo vuelve una experiencia. Lo vuelve algo intangible, pero con un valor impresionante que pocas producciones han logrado en el mundo.
¿Nos hacemos entender? Es decir, la ausencia de mercadotecnia, la presencia de mercadotecnia, las relaciones que se entablan después, las conversaciones sobre contenidos audiovisuales, los ejercicios propios de reflexión, repetir una película más de una vez. Todos estos aspectos configuran experiencias que aplican a todos los sentidos y nutren no la visión simplemente como un sentido básico, sino la visión que previamente mencionamos al inicio de este documental en cuanto a su teoría. Ahí es donde está la virtud, ahí es donde está la salsa, ahí es donde está el jugo del asunto. Y es de que cuando se crean experiencias multisensoriales, le es más fácil al régimen, al campo escópico, darle forma, moldear esa subjetividad poco a poco o notarle influencias para que cuando el individuo se desarrolle tenga una visión de mundo muy específica, tenga una forma clara de percibir a los otros y a sí mismo. Las experiencias multisensoriales son pilares clave que configuran momentos en el desarrollo de la subjetividad del individuo a medida que atraviesa y vive distintos fenómenos socioculturales a nivel macro, pero también en su relación con el contenido audiovisual. Como último punto, pero no menos importante, es interesante ver cómo a medida que han incrementado las tendencias de el uso de plataformas digitales como streaming o el acceso a herramientas que nos permiten como activos, como usuarios activos, buscar esta información, siendo en este caso el teléfono, nos abren puertas a la visión de nuevos contenidos, nuevas perspectivas y nuevos análisis y reflexiones sobre estos. Tal vez George no lo haya tocado tanto y tal vez nosotros no lo mencionamos en un principio, en las entrevistas. No obstante, que nos damos cuenta en la actualidad, que a diferencia de lo que verán los contenidos iniciales solo en la televisión, vemos de todo: videojuegos, animes, videoclips, series, películas. Y nos aseguramos de que estos tengan un impacto en nosotros. Y nos aseguramos de que lo que busquemos sea afín con lo que pensamos y deseamos del mundo de la industria que esperamos que nos provea o del mundo artístico y que esperamos también que nos va a dejar sobre la mesa. En otras palabras, es interesante ver cómo a medida que se incrementan estas tendencias de difusión de contenidos audiovisuales, se abren las puertas, lógicamente, para que accedamos a estas y poco a poco, aunque no lo notemos, van nutriendo y configurando nuevos bloques de nuestra subjetividad, en este caso en nosotros como adultos jóvenes. A partir de los 14 puntos de análisis mencionados, podemos ir poco a poco formulando una conclusión que sea amena y acorde a los objetivos de la investigación, a la teoría recorrida y a todo lo que acabamos de analizar y o escuchar. Pero principalmente, ¿y qué es lo interesante al momento de evaluar todos estos puntos de análisis y toda esta información que acabamos de recibir? En que todo gira alrededor de la subjetividad de cada individuo. Es decir, Georges, Alejandro, Juan Esteban, Pablo, cada uno de nosotros ha vivido de distinta manera fenómenos sociales y culturales. Y ha sido justamente ese recorrido histórico por la vida de cada uno que nos ha dado los elementos para comprenderlos, digerirlos, analizarlos, desmenuzarlos y poco a poco ir construyendo o fomentando o consolidando nuestra propia visibilidad según las convenciones sociales y según lo que nos ha mostrado el régimen escópico a lo largo del tiempo. ¿Qué queremos llegar con este punto, tal vez con este abrebocas? Es de que, de cierta manera, todo se remite a cómo cada uno ha vivido y ha experimentado estos propios fenómenos según el contexto social en que se encuentra y también el contexto interno de cada uno. Porque es a través, digamos, de las convenciones sociales,
de lo que pasa a nuestro alrededor en nuestro ambiente, que llegan las influencias del campo escópico y el régimen escópico, que se generan representaciones sistemáticas, que los iconos, signos, se puedan llegar a convertir en símbolos por el significado que puedan tener cada uno de ellos, donde las mitologías van cogiendo cada vez más o menos peso, donde la nostalgia tiene un nuevo significado o un nuevo vínculo o un nuevo puente según a los productos audiovisuales con que los relacionamos, pero siempre, siempre bajo nuestra visión y siempre bajo lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido, dónde lo hemos vivido, cuándo lo hemos vivido y por qué lo hemos vivido. Es decir, segundo punto, tal vez importante tener en cuenta, el contexto se puede dividir en dos, externo e interno, a la hora de construir o buscar comprender de dónde surge y cómo se construye la subjetividad de cada individuo. Ahí es donde está la grandeza, ahí es donde está el punto justamente. Porque no podemos omitir o no podemos ignorar de que Georges, de cierta manera, no es tan distinto de nosotros. Es mucho mayor, tiene otra nacionalidad distinta, pero hay tantos puntos tan similares y tantos tan distintos entre él y nosotros tres, que lo han configurado a él tener la visión del mundo que él tiene y a que nosotros tres estudiantes colombianos tengamos la nuestra propia. El cómo nos desenvolvemos, cómo vivimos y cómo procesamos termina construyendo la subjetividad. Tercer punto, a modo de conclusión, y es de que es vital y es fundamental realizar este ejercicio de forma constante. Ahorita lo estamos haciendo a modo de un proyecto exclusivamente académico y estudiantil. Pero no debería por qué ser así. Deberíamos estar siempre en capacidad de tomar nuestra historia audiovisual, tomar nuestros momentos más icónicos o principales vividos en nuestros contextos, en nuestro largo proceso de vida hasta la actualidad. Deberíamos tomar todo eso, generar puentes entre cada uno y comprender cómo han servido para configurar nuestra subjetividad. Es decir, tenemos muy en claro la importancia de la comunicación audiovisual y cómo todo esto, de cierta manera, termina configurando o afectando nuestra construcción de la subjetividad. Tenemos en claro que es el contexto externo e interno que nos permite poco a poco irnos desarrollando. Pero ¿qué es lo más importante bajo este aspecto? Es entrar en un ejercicio de autorreflexión y analizar cómo, de dónde parte y por qué es la naturaleza de nuestra subjetividad. Hacer este ejercicio de autorreflexión, comparar, contrastar, sea a nivel local, nacional o internacional, es un ejercicio muy profundo, muy bello, muy auténtico, muy propio de cada uno. Y si lo hiciéramos, seremos capaces de tener aún más en cuenta cómo se construye nuestra visibilidad, cuál es el impacto del campo y el régimen escópico, cuáles son las representaciones colectivas, los sistemas de representaciones, los símbolos que más están conectados con nosotros, que se han abierto camino y se han instalado y han crecido dentro de cada uno. Sí, y solo sí, nos sentamos y analizamos los fenómenos sociales, culturales que cada uno ha vivido desde su interacción con los productos audiovisuales, solo así no solo será capaz de comprender el rol de la comunicación audiovisual en la construcción de la subjetividad, sino cómo y cuán impactante e influyente ha sido la construcción propia, mía, auténticamente y únicamente de por y para mí,
mi subjetividad, cómo ha sido construida, dándonos pie a reflexionar y encontrar tal vez datos curiosos, tal vez acotes claves, tal vez conexiones que no habíamos tenido en cuenta. Y darnos un pie o una guía sobre por dónde queremos llevar nuestra construcción, sobre cómo queremos seguirla alimentando, cómo queremos seguirla fomentando, cómo queremos seguirla desarrollando. Sí, y solo si evaluamos, escuchamos, comprendemos todo lo que pasa a nivel interno, según un recorrido histórico de contexto, memorias llenas de nostalgia, productos audiovisuales llenos de nostalgia, introspección a memorias de nuestra infancia, preadolescencia, adolescencia y adultez en este caso. Solo cuando hacemos eso, seremos capaces de conocernos aún más a nosotros mismos y darnos una mano de ser necesario respecto a cómo queremos seguir creciendo y construyendo nuestra subjetividad. ¿Será todo este análisis una verdad absoluta? Es muy probable que sí, es muy probable que no. ¿Quién lo dirá? Al fin y al cabo, este también es un producto audiovisual. Pero nos quedamos con el hecho que tal vez todo lo que acabas de ver, tú, estimado espectador, no solo te haya llegado de una manera, sino te haya puesto a reflexionar y a querer desear hacer tal vez una segunda parte con cada uno de nosotros. Citando a Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Eso fue todo por hoy. Fin de la transmisión.